Llegó el momento de hablar del pésimo momento que atraviesa Peñarol, no solo en el plano deportivo, sino que también en lo dirigencial, con muchos problemas internos, una interna que arde, se aproximan épocas de elecciones para el club carbonero y la realidad es que las cosas le vienen sucediendo de mal en peor. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenido de vuelta a Sport Fútbol Online. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Llegó el momento de hablar sobre el pésimo momento que atraviesa Peñarol en esta temporada. Un momento nefasto, no solo desde el punto de vista deportivo. Empezó el torneo intermedio con una diferencia muy importante y holgada frente a Nacional, el segundo hoy en día en la tabla anual. Y ahora, con todo lo que ha pasado en estas últimas fechas, el tricolor se encuentra a un punto y realmente Peñarol vive un momento nefasto, como digo, no solo de lo deportivo. Alfredo Arias hace una semana fue destituido de su cargo como director técnico del club. Realmente Peñarol, si bien empezó muy bien de la mano de Alfredo Arias, haciendo buenos amistosos de preparación, ganando el clásico de la apertura, ganando inclusive el torneo de apertura como tal, la verdad que el elenco de Arias se fue desinflando con el paso del tiempo y eso hace que esto, sumado a la pésima y nefasta campaña de Peñarol, casi histórica por así decirlo diría, en esta Copa Sudamericana, que Alfredo Arias tuvo un 16% de efectividad. ¿Por qué 16% si Peñarol no ganó ningún partido? Bueno, por ese partido que ganó 4-0 Peñarol frente a River en esa fase preliminar, que a Peñarol lo llevaría luego a la fase de grupos. Y en el campeonato local, por su parte, tiene un 66% de efectividad, números que no son de todos malos. Y que si lo analizamos tiene un factor fundamental que fue cómo se le fue desarmando, por así decirlo, el plantel, con un Ignacio La Quintana que inició el año de gran forma, de que luego del clásico que sería muy importante y muy vital para ese triunfo en el campeón del siglo, se terminaría yendo al fútbol brasileño, las lesiones, los jugadores del mercado de pases que no terminan de rendir. Y bueno, la realidad es que Peñarol terminó dándole la destitución, algo increíble, porque hace una semana, no, la otra, Peñarol ni siquiera había llegado al Consejo Deportivo, la votación para que continúe Alfredo Arias, porque se le da confianza además. Pasó un partido, perdió frente a River y chau Alfredo Arias, y eso hace... Ese es el reflejo, digamos, de lo perdida que está esta dirigencia de Peñarol, que realmente está cada vez más confundida con el paso del tiempo también. Además, ahora con todo este tema de las elecciones hay un juego político muy importante en la interna de Peñarol, con la renuncia, por ejemplo, de Evaristo González, con esa votación en la asamblea que terminaría siendo en un 7-4 para la destitución de Bengochea como director deportivo. El oficialismo reculó, por así decirlo, a un viejo estatuto que daría que no se cumplirían esos 2/3, digamos, de la votación. Por lo tanto, Bengochea tiene la potestad de poder seguir y es a lo que se apeló por parte del oficialismo. Eso hace que indudablemente haya todavía mucha más desconfianza de la que hay en el hincha de Peñarol. Las redes sociales están que arde, hinchas que obviamente que insultan a su director deportivo, que piden la salida de muchos jugadores. En Peñarol se aproximan prácticamente 6 salidas, 6 rescisiones de contrato y jugadores que no se le va a renovar. Por ejemplo, Juan Ramos se va a ir de Peñarol, Roland va a ser rescindido con Peñarol, lo mismo para el Vasquito Guirregaray. Y hay otros jugadores también con posibilidad de irse. Y la realidad es que ahora viene el mercado de pases, el tema que obviamente que a mí más me gusta. Ya estoy informando en Twitter mucho sobre este mercado de pases, en particular de Peñarol, porque tiene no solamente desde el punto de vista de jugadores, sino que también tiene la elección del técnico, que tiene que hacerlo de la forma más precipitada posible, porque ahora, por ejemplo, tienen que enfrentar a Wanderers en el Viera, un partido muy complicado que va a tener la presencia de Juan Manuel Olivera, de Macaluso, desde el punto de vista de la dirección técnica, pero que no es un partido fácil, ¿no? Peñarol no tiene partidos fáciles y
realmente tiene que sumar puntos porque Nacional está a punto de pasarlo por desde el punto de vista de la tabla anual, y Peñarol tenía una ventaja insuperable, que parecía insuperable y realmente no terminó siendo como tal. Hablando ya desde el punto de vista de los próximos pasos de Peñarol, va a elegir un técnico. Sobre la mesa está, por ejemplo, Gareca. Hubo un llamado entre Rubio y Gareca que convenció a que el técnico argentino se pueda convertir en técnico de Peñarol. Tuvo un paso reciente por Vélez bastante lamentable en lo deportivo. Vélez también está con muchos problemas políticos y demás. Habría que ver qué grado de responsabilidad tiene el técnico argentino. Hablando de técnicos argentinos, también Peñarol consultó por Eduardo El Chacho Coudet. También técnico con pasado en Rosario Central, con pasado en, por ejemplo, el Celta de Vigo. Es decir, es un técnico que con mucha experiencia, que resulta raro que llegue a este momento de Peñarol, que me parece, en mi parecer, más inalcanzable. Quiero que los hinchas de Peñarol me comenten en los comentarios qué opinan sobre la factibilidad, por así decirlo, de la llegada de uno o de otro. Pero la realidad es que Gareca está sobre la mesa, Coudet está sobre la mesa, se maneja a Ignacio Iturralde, perdonen, Nacho Iturralde, el Jurgen Klopp del fútbol uruguayo, por así decirlo, que también viene de un mal paso por motivos de Torque. En Boston River lo había hecho realmente muy bien y también es una de las opciones. Y también creo que la principal y la que primero está más encima de la mesa, la que ya me confirmaron hace unos días, o que está, no es que me confirmaron, sino que me habían dicho que las posibilidades eran más que latentes. La realidad es que estos nombres que mencioné anteriormente surgieron después, digamos, de ese acuerdo con Darío Rodríguez. Y la realidad es que Darío Rodríguez es el principal candidato para ser director técnico de Peñarol. Me va a preguntar, ¿cómo Peñarol puede planear fichajes sin poder consultar con estos técnicos? La realidad, información de Martín Charquero, por ejemplo, hace unos instantes. Peñarol, por ejemplo, tiene en carpeta la reincorporación, por así decirlo, de Maxi Olivera, jugador que hace unos años salió campeón uruguayo con el Carbonero, y de Guillermo de Amores en el arco, ¿no? Y son nombres que, según la información de Martín Charquero, repito, son nombres que ya se le preguntaron a tanto Ignacio Iturralde, tanto a Gareca o a Darío Rodríguez. Son nombres que ya los han mencionado a estos posibles entrenadores y que habrían dado, evidentemente, su visión positiva sobre la traída de estos futbolistas. Ya metiéndonos en el mercado de pases para que no se me haga eterno este video. Bueno, Peñarol en el arco planea a Guillermo de Amores, planea a Washington Aguirre. Creo que Washington Aguirre está más cerca de Amores, ¿no? De Amores tiene contrato no solamente con el Sporting de Gijón, de forma de cesión, y que van a contar minutos con él en la segunda división del fútbol español, sino que también tiene contrato con Lanús, que no contó muchos minutos en el Granate. Es cierto, su última buena actividad, por así decirlo, fue en el Deportivo Cali, pero tiene contrato hasta el 2026, ¿no? Habrá que ver cómo Peñarol logra traer al arquero que llegó a ser vicecampeón de un Mundial Sub-20 en el año 2013. Luego, desde el punto de vista del mediocampo, sí, hay varios nombres. Por ejemplo, Eduardo Darias, jugador de Deportivo Maldonado, que lo ha hecho muy bien durante la temporada, pero que bueno, hay que ver, digamos, cómo le queda la camiseta de Peñarol. Es vestir de Peñarol, es vestir de Nacional, lleva una responsabilidad extra que no se ve en probablemente los otros equipos, y ya no es un nombre tan determinante como hay otros. Por ejemplo, la vuelta de Brian Rodríguez, como digo, la vuelta de Maxi Olivera, nombres quizás que en la interna de Peñarol sean más queridos, por así decirlo. Bueno, Eduardo Arias no entraría en esa lista, pero sí es una de las posibilidades. La información que yo tengo al respecto es que Eduardo Arias lo quería Alfredo Arias, ¿no? A Eduardo Arias lo quería el ex entrenador de Peñarol. Habrá que ver qué pasa ahora con la traída de algunos de los directores técnicos que mencioné anteriormente, que a modo de hacer un resumen, el que más cerca está, repito, es Darío Rodríguez. Siguiendo en el mercado de pases, se habla hace una eternidad de Gonzalo Carneiro. Yo ya lo dije hace más o menos un mes, dos meses, de que Gonzalo Carneiro era el 9 que Peñarol quería, ¿no? Gonzalo Carneiro es el 9 que va a reemplazar a Matías Arezzo, que ya busca su salida. Ya esto es
algo cantado, ¿no? Matías Arezzo probablemente vuelva a Granada por el propio deseo del jugador. No es porque se quiera el Peñarol así como tal, ¿no? Sino que está dispuesto a ver ofertas y ya Granada también está dispuesto a lo mismo. Con la salida de Roland, con la posible salida de Abel Hernández y demás, a Peñarol le urge traer un delantero centro. Se habló en su momento, por ejemplo, de Nicolás Yapacase. Ahora del que se habla y el que más cerca está es de Gonzalo Carneiro. Y después hay otros nombres, es cierto, pero que Peñarol, el que más, por así decirlo, interesado está, es indudablemente en la vuelta de Brian Rodríguez, que con esta convocatoria con Uruguay, por ahí se alejan las posibilidades, pero sin duda que es el jugador que más interesado está Peñarol en poder concretar su vuelta. Que bueno, veremos qué sucede en la interna de Peñarol. Hay más nombres, vamos a hacer más videos hablando del mercado de pases, del mercado de pases de Nacional, del mercado de pases de Peñarol, del mercado de pases de fútbol uruguayo, esos videos que hacíamos por ejemplo en enero y demás, que sé que a todos ustedes les gustaba. Les agradezco por haber llegado a esta etapa del video. Suscríbanse, den like, comenten y compartan para contenido como este. Les mando un saludo, adiós.